Sí, no alcancé a dibujar los ejes, pero yo ya les voy a pasar esta estructura. A ver, esperen. Mejor no. Ya. Bueno, les voy a pasar la estructura en sí. Ya les tomo una imagen y luego les mando, ¿ya? Y una parte del tablero que nosotros vamos a analizar es la parte que tiene las luces más críticas, ¿sí? Ya. Bueno, esta es la parte más crítica, luego les paso la estructura. Sinceramente intenté hacer, pero la pizarra es muy pequeñita para lo que quiero dibujar. Entonces tendré que pasarles escaneado o ya les indico, ¿sí? La viga que vamos a analizar en la estructura, en primer lugar vamos a analizar vigas, es la que se encuentra en esta parte de aquí, ¿sí? Con sus luces de 6.40 metros. Acá viene 5.60. Esta partecita de acá viene con 5.80. A ver. 5.80 y esta de acá, luces de 5 metros. ¿Ya? Bueno, esta es la parte de la losa que yo voy a analizar, la viga más crítica en la que le vamos a dar ductilidad, y si esta viga cumple, todas van a cumplir, ¿verdad? Bueno, eso es una parte. Esta es la parte en planta, vamos a iniciar analizando una viga. Y la segunda parte, entonces, les quería mostrar, yo voy a tener una estructura de 10 pisos. A ver. Bueno, aquí yo tengo 2 sótanos y vamos a hacer 10 pisos. Ya creo que ahí están los 10 pisos. A ver, ¿sí? Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Los 3 primeros pisos van a corresponder a locales comerciales. 1, 2, 3. Los 3 siguientes corresponden a oficina. 3. Creo que es menos. Ya, este de acá le vamos a borrar. Creo que está uno de más, ¿sí? Ahí estamos bien. Y los 3 últimos corresponden a departamentos. ¿Ya? Estas 3 vamos a calcular, vamos a diseñar, perdón, y vamos a poner las alturas. La primera, para los locales comerciales, la primera va a ser de 450 metros y todas las demás luces vienen a ser de 320. 320, ¿sí? Todas van a ser 320 hacia arriba. Hacia arriba y hacia arriba. ¿Ya? Todas vienen a ser de 320. Listo. Entonces, esta va a ser la estructura que yo voy a modelar en la clase. En planta sí me falta pasarles y les voy a dibujar. Pero les adelanto, este es el tablero más crítico. Las luces, como pueden ver, son de 640, 580, 5, ¿sí? Y vamos a hacer en hormigón. Creo que eso es todo lo que vamos a hacer de la estructura. Y vamos a iniciar entonces con la primera parte. Luego les paso la gráfica en planta de mi. Todos tienen antes de iniciar, bueno, primero lo que nada yo sé ajustar mi hojita, ¿no? Número 2 decimales. Quiero que vaya centrada. ¿Ya? Y creo que por ello un poquito más. Ya. Entonces vamos a poner nuestros primeros datos arquitectónicos. Ya, el objetivo de esto es que yo quiero que ustedes creen una tablita de Excel donde después ustedes puedan trabajar tranquilamente y en 5 minutos puedan predimensionar los elementos estructurales solamente ya conociendo el plano arquitectónico, ¿ya? Entonces, el primer concepto que nosotros debemos tener en cuenta para trabajar es que nosotros debemos hacer un diseño sismo resistente. ¿Qué significa sismo resistente? A ver. Sismo resistente significa que sea capaz
de soportar, de disipar energía durante un sismo. Eso es sismo resistente, que la energía sísmica que se acerca a la estructura suba por las columnas, se encuentre con los elementos, no con la viga, con la losa, y esté diseñado y construido de tal manera que esa energía no afecte estos elementos y regrese a disiparse por los mismos elementos hacia el suelo. ¿Cómo conseguimos esto nosotros? Dándole a nuestra estructura todas las siguientes características, ¿sí? Debemos hacer nosotros una evaluación a torsión, ¿sí? Que no sufra torsión. Debemos controlar derivas. Debemos controlar deflexiones. Aquí no sale la letra muy bonita, ¿no? Debemos controlar deflexiones. Debemos hablar también que tenemos que controlar la distorsión. A ver, esperen. La distorsión. Distorsión, alabeo. Ya vamos a ir viendo a qué corresponde cada uno de estos, ¿no? Los asentamientos también. Debemos verificar también el cortante basal estático, el cortante basal dinámico y al final el índice de estabilidad que le llamamos Q. A ver, voy a hacer una Q bonita, ¿ya? El índice de estabilidad que le llamemos Q. 2, 4, 6, 7, 8, 9, ya. Cuando pasemos todos estos 9 chequeos, nosotros estamos hablando de una edificación sismo resistente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Lo importante es que como ingenieros entendamos el proceso de cálculo de cada uno de estos para luego pasar a diseñar. Lo que va a hacer el ETAPS simplemente es verificar que nosotros trabajamos correctamente. Es decir, no vamos a inventarnos vigas, no vamos a inventarnos losa, no vamos a inventarnos secciones de columnas más o menos al ojo como se suele hacer regularmente. Y si no me da en el ETAPS, sigo subiendo las secciones, sigo subiendo hasta que me cumpla, como saben decir. Entonces nosotros vamos a meter al ETAPS toda la información que nosotros ya sabemos que funciona y el ETAPS lo único que va a hacer es comprobar y corregir si es necesario, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo nosotros vamos predimensionando y encontrando cada uno de estos hasta acercarnos a los valores exactos que el ETAPS nos da. Entonces lo que el programa va a hacer es solo una calculadora más rápida que nosotros y nos va a ir guiando entonces en el diseño, ¿ya? De pronto otra cosa que creo que debería mostrarles, ¿no? Antes de empezar. La FEMA, que es la norma en la que se basan todas las normas sismo resistentes, a ver, pone 3 años, ¿no? Esto como introducción breve. Antes de 1985 y después del año 2000, ¿sí? Esta es una línea de tiempo. Y para que ustedes conozcan, ¿no? Antes de 1985, ninguna estructura es sismo resistente, ¿sí? No son sismo resistentes. No porque no hayan sabido cómo, bueno, realmente porque la sismo resistencia no se entendía como se entiende ahora. Porque no habían esos, o sea, hubieron sismos, ¿sí? Pero no se comprendía cómo debía actuar la sismo resistencia. Entonces lo que hacían era cálculo para cargas estáticas, las gravitacionales que nosotros le llamamos vivas, muertas. Y en realidad una estructura por cargas estáticas no va a fallar. Lo que sí falla y ha fallado y como hemos podido visualizar a lo largo de la historia, por efecto del sismo las construcciones se caen. Durante este periodo de acá, entre 1985 y 2000, ocurrieron una serie de sismos, como en Chile, en Northridge, en Tokio, en Japón, perdón, en Turquía, ¿sí? Ocurrió en México también una serie de sismos que lo que hizo fue aquí generarse una etapa de estudio. ¿Sí? Y aquí fue que se fueron desarrollando todos los códigos actuales que utilizamos para la sismo resistencia, hasta que en el año 2000 se planteó este documento Visión 2000 y todos los códigos, donde se supone que todos estamos embarcados ya en la sismo resistencia. Todos los países del mundo estamos ya con el conocimiento de la sismo resistencia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Antes de 1985, todas las estructuras deben ser reforzadas, ¿sí? Durante esta etapa de estudio debe verificarse si necesita reforzamiento o no, ¿sí? Y se supone que desde el año 2000 en adelante todas las estructuras son sismo resistentes, se supone, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? En Ecuador, recién la NEC, la norma ecuatoriana de la construcción, se aprobó en el año 2011, ¿sí? Y antes de esto existía la SEC 2000,
2, ¿sí? Que aún permitía o tampoco entendía lo que es la sismoresistencia. ¿Qué quiere decir? Aquí esta SEC nos permitía, como hasta ahora, recientemente, nomás esta semana, le escuchaban los maestros, hacían la columna, ¿sí? Lo que permitían, ¿no? Yo tengo mi columna, y permitían que los estribos vayan aquí cada 10, no, incluso permitían aquí cada 15 centímetros, y en la parte del medio me permitían cada 20 centímetros, ¿sí? Eso era lo que nos permitía el Código Ecuatoriano de la Construcción. Y ya vamos a comprobar nosotros que esto no es lo correcto, ¿ya? Entonces, eso como breve introducción para saber lo que es la sismoresistencia, que es donde todos nosotros debemos, todas nuestras estructuras que debemos diseñar tienen que cumplir todas estas condiciones, ¿ya? Listo. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Yo voy a ponerle unos nombrecitos aquí para que podamos trabajar, ¿no? De esta manera, a este le voy a poner L1, es esta luz de acá, ¿no? 640 va a ser L2, 580 le voy a llamar L3 y 5 le voy a llamar L4, ¿sí? Son las longitudes transversales. Y entonces voy a empezar trabajando con esto. Lo primerito que vamos a hacer entonces es una losa. Vamos a entender el predimensionamiento de la losa. Entonces a esta yo le voy a llamar con mayúsculas L1, L2, L3 y L4, ¿ya? Y vamos a ingresar entonces nosotros nuestros datos. Habíamos dicho que este 560, este 6.4, 5.8 y 5, ¿sí? Son los datos que yo coloqué en el plano arquitectónico. Esto está en metros, a ver, metros y metros, ¿sí? Y estos datos de acá los vamos a poner de otro colorcito porque estos son los datos ingresados, ¿sí? Nosotros vamos ingresando estos datos. Ya. Otra cosa que vamos a trabajar también nosotros. Vamos, espérenme, les comparto la pantalla. Listo. Vamos nosotros también a entender uno de los conceptos básicos. A ver, ya. De las cosas que no debemos realizar. Nosotros, y si ustedes pueden ver sus casas, y ahorita mismo pueden ver sus casas algunos, todos tenemos vigas banda, ¿sí? Vigas banda, lo que les gusta al maestro, el arquitecto que no quiere que se vean las vigas descolgadas. Ya, yo tengo un paño de losa ahí, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con vigas banda todavía en Ecuador, cosa que en países sísmicos no debe existir porque no existe el nudo, ¿sí? Si nosotros tenemos un sistema de pórticos que es en el que nosotros trabajamos aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Pórticos, vigas y columnas. Lo que nosotros debemos de asegurar en el diseño sismo resistente es que este nudo en primer lugar sea un nudo fuerte, ¿sí? Eso me va a garantizar a mí una de las formas de disipación de energía, ¿sí? El nudo fuerte. Luego de que yo tengo el nudo fuerte, debo tener una columna fuerte, ¿sí? Columna fuerte. Y después, lo último que yo debo garantizar es que la viga sea fuerte, ¿no? O sea resistente. ¿Qué será? Viga fuerte, ¿sí? En ese orden, primero el nudo, en segundo lugar viene la columna y en tercer lugar viene la viga. Ahí estoy yo garantizando que mi estructura va a disipar energía y va a resistir a esta acción sísmica. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí una losa y le rodeamos de vigas banda, ¿sí? La viga va dentro de esta losa. Entonces está actuando en sí como losa. Como losa no está actuando como viga, sino que está actuando como losa. Y déjenme ver, espérenme un segundito, les busco unas imágenes. Y esas losas caen hacia abajo, enteritas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo debo evitar en mi diseño. Entonces, yo no debería trabajar, creo que está, ya. Creo que yo no debería trabajar con vigas banda porque lo que estoy haciendo es que esa masa de losa descargue directamente a las columnas, ¿sí? En la losa se forma un momento estático propio de la losa, que nosotros sabemos que la deflexión de la losa, ¿dónde digo? Viene a ser así, ¿no? Lo que la losa hace es flejarse hacia abajo. Y este momento estático debe descargarse en algún lugar, ¿no es cierto? Este momento estático producido en la losa. Cuando yo estoy haciendo vigas banda, lo que genero es que trabaje como una sola losa y directamente va a descargar a las columnas.
Por eso ustedes han visto este efecto sándwich que le dicen, ¿no? Que las losas caen una sobre otra, rompiendo las columnas, ¿ya? Lo que pasa sería diferente si yo tuviera vigas peraltadas, entonces ahí estoy garantizando que existe una inercia de la viga que resiste este momento estático, y mientras mejor sea ese peralte de la viga, sea el más óptimo, en este momento estático descarga en las vigas, esas vigas descargan en los nudos, baja hacia las columnas y luego se disipa, ¿no? A través de la cimentación. Entonces yo debo garantizar esto, ¿ya? Creo que eso es lo que debía explicarles, ¿no? Entonces ahora sí vamos a iniciar, bueno, ya iniciamos, ¿no? Pero vamos a continuar con el predimensionamiento de mi losa. Entonces voy a poner aquí también los cálculos, ¿sí? A ver, cálculos. Listo. Lo primero que yo debo buscar entonces es la altura mínima de la losa, ¿sí? H mínima de la losa. Y el código a mí me dice que para yo determinar, ¿ya? Para yo determinar el H mínimo de la losa, debo aplicar la siguiente fórmula. A ver. El H mínimo es igual a 0.03 por la longitud, ¿sí? Este H mínimo me indica cuando el alfa de las vigas sea igual a 2. Ya vamos a hablar luego de qué es el alfa cuando diseñemos estas vigas. Este alfa 2 me está garantizando a mí que las vigas van a trabajar como vigas y no dentro de la columna, es decir, vigas peraltadas, ¿ya? Entonces el código me indica a mí que el H mínimo que yo requiero es este de 0.03 por la longitud del vano que estoy analizando, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a hacer. Y voy a transmitir acá, ¿ya? Entonces voy a determinar y pongo signo de fórmula. H mínimo es igual a 0.03 multiplicado por el máximo. A ver, siempre nosotros tenemos dos luces, ¿no es cierto? Nosotros vamos a garantizar que siempre sea el más crítico. Por el máximo entre estos dos valores. ¿Listo? Y doy Enter. Y debo pasarle a centímetros, ¿no es cierto? Multiplicar por 100. Listo. Y ahí estoy trabajando en centímetros, porque nosotros siempre hablamos losas en centímetros, ¿no es cierto? Entonces, este viene a ser el H mínimo que yo necesito. Pero el código, nuevamente me voy a mi libretita de acá, ¿ya? El código, como son códigos americanos, lo que me indica es que corresponde a una losa maciza, ¿sí? Losas macizas. ¿Cuál va a ser la diferencia con nuestro sistema constructivo en América Latina y en Ecuador? Nosotros no construimos losas macizas, ¿sí? Esto viene a ser macizo. Lo que nosotros hacemos entonces es construir las losas nervadas, losas alivianadas, como nosotros le llamamos. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Un análisis que sea un ingeniero, ¿no? Nosotros en América Latina y en Ecuador tenemos mano de obra muy económica, ¿sí? Por no decirle barato, tenemos mano de obra económica porque ustedes saben cuál es nuestro sistema de construcción, ¿no? Llamamos al maestro, le cobra tanto por metro cuadrado, por obra, y es económico en realidad, ¿sí? Y otra cosa que nosotros también tenemos económico, entonces vamos a poner aquí, ¿no? La mano de obra en nuestro país es económica, ¿sí? Y también en nuestro país lo que corresponde al hormigón también es económico, ¿sí? ¿Qué es lo costoso en nuestro país? El acero, ¿sí? Porque este ya viene procesado. Este es el caro o el costoso. Eso es lo que pasa en nuestro país. La diferencia de los países americanos o más industrializados, la mano de obra es lo contrario. A ver, lo voy a poner aquí. Lo contrario, para estos países industrializados como los gringos de los Estados Unidos y cosas así, esto viene a ser costoso o viene a ser caro, ¿sí? El hormigón también viene a ser caro. ¿Por qué se vuelve caro? Porque la mano de obra ya es más costosa, ¿cierto? Porque tienen que colocarlo y es más costoso. A diferencia del acero, como son países industrializados, ellos van a tener aquí económico. Entonces, nosotros acabamos de encontrar una losa maciza que no vamos a construir. ¿Cómo yo voy a transformar? Esto ya lo deben saber, ¿no? ¿Cómo yo voy a transformar esta losa maciza en una losa con la que yo pueda trabajar?
borrar aquí. Entonces, esta losa tiene una inercia, ¿verdad? Tiene una inercia con la que va a trabajar. Lo que yo debo encontrar es una losa nervada que no existe en los códigos americanos el diseño de esas losas nervadas porque ellos simplemente no trabajan con eso. Nosotros los latinoamericanos adaptamos para la realidad en la que nos encontramos. ¿Sí? Debemos encontrar una losa nervada con una inercia equivalente a la losa maciza que yo acabo de encontrar. Entonces voy a dibujar mi losa. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que nuestro sistema constructivo es así. Yo tengo la losa, voy a trabajarla así. Yo sobre la losa nervada aplico una carga P, ¿sí? De toda esta losa que tengo aquí, ya le voy a llamar H a esta losa, de toda esta losa que tengo aquí, nosotros sabemos que esta parte de acá, solamente esta parte, trabaja a compresión, ¿sí? Entonces, esta partecita de mi losa nervada trabaja a compresión. Entonces, en esta parte yo ya no necesitaría colocar hormigón, ¿no es cierto? Porque está en vano, no voy a trabajar en esta parte. Y la parte de acá, espérenme un segundo, le voy a dibujar. Ya. Y la partecita de acá trabaja a flexión. Y como trabaja a flexión, yo voy a pedirle ayuda al acero que me ayude resistiendo entonces esa flexión que se genera en la parte inferior de la losa. ¿Y cómo uno yo estos dos? Mediante los nervios, ¿no es cierto? Listo. Entonces ahí estoy yo garantizando que exista unidad entre la compresión que se presenta en la losa y la flexión. Y todos estos nervios con la loseta de compresión vienen a estar monolíticamente unidos. ¿Ya? A ver, me esperan un segundito ahí ya. Ahí creo que está mejor. Bien. Ya, si no se me escucha bien me avisan ya, porque parece que se hizo más lento el internet. Entonces, que nosotros unimos de esta forma de trabajar, ¿no? La loseta de compresión con la parte que trabaja flexión mediante los nervios. Y como acá no se está generando nada, no necesito colocar yo hormigón. ¿Sí? ¿Para qué voy a colocar hormigón si no está trabajando ahí? Entonces nosotros nos inventamos este sistema constructivo, losas nervadas de esta manera, que no van a encontrar cómo calcular esto, cómo diseñar eso en un código americano, simplemente porque ellos no trabajan así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros colocamos aquí? Lo que llamamos los alivianamientos. Alivianamientos, ¿sí? Que comúnmente nosotros utilizamos el bloque hueco, para aquí, ¿sí? El bloque viene a ser uno de los alivianadores más baratos, hay las otras, las formaletas, los bloques de Espumaflex. Sin embargo, este costo es bastante económico respecto a los otros, ¿sí? ¿Ya? Y nosotros lo que acá, bueno, esta partecita trabaja tensión, esto es lo que me faltaba. Entonces nosotros debemos encontrar una inercia equivalente, a ver, una inercia equivalente respecto a la losa maciza que yo acabo de encontrar. Y eso es lo que vamos a hacer entonces ahorita a determinar esta inercia equivalente. ¿Ya? Y para ello yo me voy al Excel. ¿Sí? Y primero que nada voy a determinar la inercia de esta losa, la inercia de la losa. ¿Sí? Nosotros sabemos que la inercia, está un poquito lento esto, ¿ya? Nosotros sabemos entonces que la inercia, ¿dónde le coloco la inercia? ¿Ya? La inercia es igual a la base por la altura al cubo y dividido para 12, ¿sí? Si nosotros teníamos nuestra losa maciza acá, vamos a tomar aquí una longitud de 100 centímetros, ¿sí? Como siempre colocamos, ¿no? Una longitud de 100 centímetros. ¿Cuál va a ser nuestra altura? 19.20 centímetros, que es lo que acabamos de encontrar, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los datos y vamos a encontrar la inercia. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar la base. Luego vamos a corregir, ya vamos a ver si la base por esta altura. Ya me esperan un segundo porque yo no tengo este símbolo de elevado en el teclado. A ver. Ok. Ya,
Creo que ahí está mejor. Ya, entonces ahí tenemos esas dimensiones. Y estas dimensiones yo voy a ingresar en el Excel. Listo. Entonces habíamos, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Me voy al Excel. ¿Ya? Y voy a encontrar esto. Voy a aplicar el teorema de Steiner, si ustedes recuerdan, y debo encontrar la inercia propia de cada elemento. Debo encontrar la distancia al cuadrado. Y con esto yo ya voy a hallar la inercia total. ¿Ya? Entonces la inercia propia. Sabemos nosotros que la inercia es igual a la... A ver, me paso otra vez a mi pizarra. ¿Ya? Nosotros sabemos que la inercia propia de cada elemento es igual a la base por la altura elevado al cubo y dividido para 12. ¿Okay? Entonces, simplemente voy a aplicar. Si estoy hablando del elemento 1, que viene a ser un nervio, entonces, ¿a qué sería igual la inercia de este elemento? Viene a ser a la base, espérenme aquí. Ya, aquí está. Ya, entonces tengo igual la inercia, que viene a ser la base del nervio, por la altura del nervio, que es este valorcito, menos el tablero de compresión, elevado al cubo y dividido para 12, ¿ya? Creo que sería bueno aquí poner una celda donde ya me indique el valor, ¿no? Del nervio, altura del nervio, sería bueno. Pero ya ahorita ya no le hice. Este de aquí, el otro nervio, vendría a tener la misma inercia, ¿no es cierto? Y en cambio la loseta de compresión, ahí sí ya cambia. ¿Sí? Entonces yo voy a poner la base. ¿Cuál viene a ser la base de esta? Es BL por la altura al cubo, que viene a ser este valor de acá, la altura del tablero de compresión, espacio y dividido para 12. Listo. ¿Ya? Entonces tengo la inercia de cada elemento. ¿Ya? Algo que podemos observar aquí. Si pueden observar, al yo determinar las inercias individuales o la inercia propia de cada elemento, los nervios me aportan 6.666, casi 7.000, ¿no? 7.000, mientras que la loseta de compresión equivale a 1.041, ¿sí? Entonces, ¿en qué porcentaje vendría a ser? Digamos, yo voy a sumar este más este valor de acá, ¿ya? Y en porcentaje yo voy a decir que voy a dividir este para este, ¿sí? Y le voy a poner en porcentaje. Ya, aparentemente les digo porque luego ya vamos a comprobar, aparentemente la loseta de compresión solamente me aporta 7.81% de inercia al sistema, ¿sí? Entonces, una cosita que me sucedió una vez que yo construí una casa, ¿no? La casa era bastante oscura, les voy a pasar acá. La casa estaba en obra gris, ¿sí? Voy a borrar, no voy a borrar. Ya, la casa estaba en obra gris, ¿no es cierto? Y yo tenía la losa. Y lo que me dijo el dueño es que quería que yo le quite unas partecitas de acá. Que le picara como los alivianamientos, ¿no es cierto? Aquí yo dejaba los nervios de la losa, el nervio. Él quería que yo picara estos alivianamientos y aquí les pusiera esos bloques de vidrio que saben vender para adornar. No sé si ustedes han visto, que le deje colocados esos bloques de vidrio para que entre más luz a la vivienda. Y así me dijo que le hago unos 8 de esos. Y bueno, yo en ese tiempo no sabía muy bien, ¿no? Y me puse a pensar y digo, ¿será de hacer o no será de hacer? Bueno, finalmente yo le hice, ¿no? Le dije que la partecita era débil, que no debía colocar nada porque ya era una losa de cubierta. Por eso le hice, porque era losa de cubierta, más no porque si fuera de entrepiso ya no le hubiera hecho. Entonces le dejé yo esa parte de ahí y le piqué esa loseta de compresión. Sí se puede, o sea, se puede hacer, pero no es lo óptimo. Aparentemente, entonces, ya vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Aparentemente, esta loseta solo aporta el 7.81% de la inercia del sistema. Aparentemente ya vamos a ver entonces por qué, ¿sí? Entonces, dejémosle ahí. Y vamos a encontrar las distancias, ¿sí? Entonces, la distancia con respecto al centro de gravedad. ¿Ya? Nuevamente me voy a mi dibujito que tengo aquí. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar la diferencia, esta distancia es la distancia entre el centro de gravedad del elemento y el centro de inercia de todo el sistema.
vamos a encontrar nosotros, y eso significa que al yo encontrar estas distancias, estoy haciendo girar a mis elementos alrededor del centro de gravedad del sistema, ¿sí? Entonces me voy a determinar esa distancia, no sería nada más que la diferencia, ¿no es cierto? Entonces voy a encontrar del primer elemento, tendría que ser este valorcito de acá, este valor, ¿dónde está? Este valor de aquí, menos este de acá, lo voy a poner en F4, porque se va bloqueado y de una vez elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Porque puedo poner distancia y distancia elevada al cuadrado, de una vez le voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y tengo entonces este valor de acá. A ver, ya, elevado al cuadrado. Del otro nervio va a ser exactamente igual, ¿no es cierto? Y del último, igual yo tendría para todos, ¿no? Para todos. Está bloqueada la celda y solamente le voy a hacer acá, ¿ya? Listo, y le elevo al cuadrado, ya está todo listo. Y entonces me falta determinar la inercia total del sistema, que ya habíamos dicho, teorema de Steiner. La inercia total, entonces viene a ser la suma de la inercia propia, que ya conozco, el área de cada elemento también conozco, y ahora la distancia también ya conozco. Entonces tengo todo listo para determinar esta inercia según el teorema de Steiner. Entonces va a ser igual a la inercia propia del elemento más el área y multiplicado por este valor de acá. ¿Sí? Y voy a arrastrar, ¿ya? Listo. ¿Qué puedo determinar en cambio ahora de lo que yo acabo de encontrar? Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer todos los pasos de manera cálculos manuales y luego al ETAP solo le vamos a decir, dame verificando que lo que yo hice está bien, ¿sí? Porque si yo entro a lo loco y digo, bueno, voy a hacer vigas de tanto por tanto columnas y el ETAP va a darme de resultado lo que yo estoy ingresando, ¿no es cierto? Entonces ahí sí vamos a ver qué pasó al aplicar este teorema de Steiner. Vamos a ver la inercia del nervio. Me dice 16.311. La del otro nervio lo mismo. Y ahora de la loseta de compresión incluso es mucho mayor que la inercia de los otros nervios, ¿sí? Entonces esto, como yo les dije, aparentemente no funcionaba. Quien se inventó esta parte de la losa, quien se inventó entonces de esta losa, o sea, quien planteó o formuló esta losita nervada, lo que hizo fue buscar que todos los elementos aportaran la misma rigidez al sistema, ¿sí? Entonces fue un genio esta persona, se sacó el aire buscando una alivianada para que tenga la misma inercia que una losa maciza que tenían los sistemas americanos. Entonces ahora ya entendemos el por qué las losas alivianadas hacemos esto, porque en las losas macizas hacemos lo contrario. Yo me acuerdo que en la universidad me decían hallar la inercia equivalente y me daban una formulota, o sea, me daban una fórmula realmente, yo me acuerdo que era una formulísima. Y no entendía por qué, yo solo aplicaba la inercia equivalente y decía, bueno, entonces esta losa equivale a esto y se acabó, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es algo que ahorita podemos comprender. Espero que me hayan comprendido, ¿no? Entonces, voy a sumar las inercias, ¿ya? Y he encontrado entonces yo la inercia total del sistema. Le voy a poner esto acá. ¿Sí? Ya. Entonces, yo he encontrado la inercia del sistema. ¿Qué es lo que pasa? Aquí les voy a poner colorcito para que se diferencien un poco. Entonces, tengo este valor de acá y este de acá. Listo. Entonces yo voy a poner la inercia equivalente, ¿sí? La inercia equivalente de la losa. Y entonces esta inercia equivalente es igual a la que yo acabo de encontrar. Voy a bajar unos decimales. Ya. Esta es la inercia en centímetros a la cuarta. ¿Qué puedo observar? Para yo decir que esta losa que yo acabo de colocar, porque si ustedes recuerdan, yo ingresé los datos diciendo que es una losa de 25 centímetros, yo acabo de encontrar esta inercia, pero para que funcione igual que la que me pide, que la que requiero como losa maciza, debe tener la misma inercia o una inercia superior, y no es lo que está pasando. Entonces, primero voy a poner un control, ¿no? Si este valorcito de la inercia que yo acabo de encontrar es mayor o igual a esta inercia, entonces yo voy a decir que si es mayor, estoy ok. Y si estoy equivocada, entonces voy a decir que es no, ¿ya? Y no es cierto, porque no es mayor. Primero que nada, no es mayor. Y ahí voy a poner este control de ahí. Listo. Entonces, primero que nada, no es mayor. ¿Qué quiere decir? Que yo no pude encontrar, o sea, con esta losa de 25,
yo no voy a poder trabajar con estas luces, ¿sí? Soluciones, ¿qué soluciones me dan? ¿Alguien que quiera hablar, por favor, si me entendió? ¿Qué soluciones pueden dar? Vamos a romper la... Otra opción, antes que poner aumentar el espesor, ¿no es cierto? Hacer listo. Pero como yo les dije, es difícil. Si yo pongo aquí de 30, se me va a hacer mucho más difícil, ¿no es cierto? Por esos bloques. Vamos a ver qué pasa si yo empiezo a jugar. Con esta altura y con esta no le voy a variar mucho, ¿sí? Porque es difícil en obra construir, porque para el papel y el cálculo digo, no, tranquilamente, láncese una losada de 30, pero en obra es diferente, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa si yo voy variando esto. Yo puedo variar este valorcito de acá. Aún no cumple, pero yo con nervios de 2, eso sí puedo jugar, ¿no es cierto? Estos 40 centímetros de aquí tampoco voy a poder cambiarle porque ya vienen estandarizados mis bloques. ¿Qué más? Si yo voy poniendo 13 centímetros, ya, ustedes pueden ver, yo puedo mandar a hacer nervios de 13 centímetros, ¿ya? Y ahí estaría yo cumpliendo. La única diferencia es que aquí ya voy a hacer la corrección. A ver, esta parte yo debo corregir. Porque, ¿se acuerdan que yo tomé para la losa maciza un espesor de 100 centímetros, ¿sí? Una longitud de 100 centímetros. Sin embargo, aquí yo ya estoy considerando otras cuestiones. Aquí lo que voy a variar, entonces va a ser igual a este de acá. El mismo ancho, y sí estoy peleando lo mismo, ¿no es cierto? La misma mismo espesor. Entonces ahí ya cambia, ¿sí? Entonces con 13 centímetros no me va a dar, 14 centímetros no, y 15 centímetros con 15 centímetros. Pero esa es una de las soluciones que se pueden dar, ¿sí? Digamos, yo hago una losa de 25, que es normal, tranquilamente encuentro los alivianamientos. Esta loseta de compresión 5 centímetros también. Yo puedo decir que poco coloquen, me vayan poniendo nervios de 15 centímetros y yo ya estaría cumpliendo la inercia. O podemos dejarle de 10 centímetros y vamos a ver la solución que nos dijo el compañero, ¿ya? Las vigas secundarias que me dijo el compañero, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo tengo una losa aquí, esta losa que ustedes vieron, ¿ya? Losas de 640. 640 era mi losa, ¿no es cierto? Listo, tengo una losa de 640. Lo que dijo el compañero entonces es romper la inercia, ¿sí? Y ya vamos a ver qué es romper la inercia también y cómo se aplica en otros aspectos, ¿sí? Es decir, yo voy a colocar una viga secundaria aquí. Con eso yo ya rompo la luz de 640 y entonces paso a tener luces de 320, ¿sí? 3.20, ¿sí, no? 320. Y luces de 320. Entonces, para luces de 320 yo tranquilamente puedo trabajar con losas de 25, incluso de menos. Ya vamos a ver cómo les voy a dar una clave para que ustedes viendo el plano arquitectónico digan, aquí losa de 20, losa de 25, losa de 15, ¿sí? Entonces, eso es lo que hizo el compañero. La altura de esta viga va a ser la misma, va a ser una viga perdida. Sí, esta sí va a ir perdida, porque no estoy buscando que esta viga soporte carga. Lo que estoy buscando es que rompa la inercia de toda la losa, ¿sí? Entonces, si yo tuviera el sistema constructivo, viéndole acá, entonces tengo las vigas peraltadas, ¿no es cierto? Mis vigas peraltadas que sí tenía. Y acá tengo esta viga con la misma altura de la losa. ¿Cuál va a ser el sistema constructivo? Yo acá sí mando el acero, pero en esta parte superior solo voy a mandar unos chicotes, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy garantizando entonces con estos chicotes? Que no se transmitan los momentos, ¿sí? Porque si se transmiten los momentos ya pasa a ser una viga de diseño. Entonces, solamente con los chicotes. Y cuando hagan el detach, pues debo zafar este nudo, ¿no es cierto? Debo zafar, indicar que no es una viga de diseño, que no está transmitiendo momentos. Entonces, solamente con chicotes. Ahí yo rompo la inercia de esa losa y ya tengo losas más pequeñas, ¿sí? Este principio de romper la inercia, antes de pasar a lo otro, es una de las cuestiones que se aplican mucho en ingeniería, ¿sí? No solo los estructurales. Por ejemplo, si yo tengo un puente, y esto para que ustedes les sirva en la vida, ¿no? En la vida profesional, cuando ya salgan de la universidad puedan facilitar estas soluciones cuando entren a trabajar, yo qué sé, en alguna constructora, ¿sí? Entonces yo tengo un puente, digamos que es un puente, ¿no? Este puente mide 20 metros de luz. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo quiero hallar o quiero dimensionar, a ver, esto, a mí me dice que los momentos son iguales a la carga por la longitud al cuadrado y dividido para 8. Sí, este es el momento estático entonces del puente. Como yo tengo 20 metros, esta luz al cuadrado, imagínense cuánto es, por eso salen vigas inmensas, unas vigas grandotas en los puentes.
¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué solución puedo dar? Colocar un cable aquí, colocar otro cable acá, ¿sí? Y estoy rompiendo la inercia y divido ya entonces en luces de 10 metros. Allá cambia, ¿no es cierto? Esta luz anterior que tenía de 20 ahora va a ser de 10 y de 10. Allá cambia, estoy rompiendo las inercias de este puente. Otro ejemplo donde se aplica esto, muchos ejemplos, ¿no? Habría muchos ejemplos. Lo que utilizan los geólogos, o sea, en geotecnia, ¿no? En los geólogos. Yo tengo el talud, como pueden ver ahí tengo el talud. ¿Qué pasaría si yo creo un muro? Tengo que hacer un muro para que soporte. Un muro me va a salir inmenso, ¿no? Más caro que la misma vía. Hacer este muro que aguante esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen o que hacemos los ingenieros? Van formando los badenes. Badenes creo que se llaman, ¿no? Entonces voy haciendo estas escaleritas. Y ahora, ¿qué muro? El muro, porque si nosotros recordamos, ¿no? El empuje del suelo es triangular. Aquí yo tengo el peso específico por la altura, ¿ya? Y este viene a ser el empuje del suelo. Mientras más altura, mayor va a ser el empuje. Como yo estoy disminuyendo las alturas, ahora solo tendría que aguantar este empuje, ¿no es cierto? Entonces ya hago muros más pequeñitos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy rompiendo las inercias, ¿sí? Y ahí me ahorro de hacer este muro de acá y voy haciendo muros pequeñitos. Porque estoy rompiendo las inercias, ¿ya? Listo. Entonces, esa es una de las soluciones muy prácticas. Así yo puedo trabajar con losas de 25 centímetros tranquilamente. Y entonces, ahí yo ya tengo dimensionada. ¿Cuál va a ser mi losa? 25 centímetros. Esta de loseta de compresión y ¿cómo es? Los nervios como los bloques. Me dice que no cumple, pero yo le voy a dejar ahí porque sabemos que si yo creo, ahí va la solución, ¿no? En los planos, yo mando esta viga secundaria que no transmita momentos y estoy cortando las inercias y tranquilamente yo puedo aguantar con esa losa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa generalmente? Bueno, primero vamos a ver unas claves que les quiero dar y de ahí si hablamos de lo que suelen hacer los maestros, ¿no? O sea, sin desmerecer, no, pero yo sí creo que nosotros deberíamos cambiar la mentalidad porque al ingeniero no le contratan para nada. Ahora yo voy a ir para atrás, ¿sí? Voy a ir para atrás para saber, como les dije, si veo el plano arquitectónico, losas de cuánto pongo. Entonces, voy a ir para atrás. Nosotros sabemos, espérenme, me paso a la pantalla. Otra vez. ¿Ya? Nosotros sabemos que la inercia es igual a la base por la altura al cubo y dividido para 12, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? ¿Qué es lo que yo quiero saber? En sí lo que quiero es saber hasta luces de cuánto yo puedo poner las losas de tal espesor. Entonces voy a despejar esta letra H de acá, ¿sí? Entonces yo voy a decir que H es igual a la raíz cúbica de 12 veces la inercia y dividido para la base, ¿sí? ¿Ya? Y con esto yo voy a hallar un H equivalente, ¿sí? El H equivalente de las losas. Y me voy a trabajar acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, H la inercia, ¿ya? Voy a encontrar yo aquí, le voy a dejar un espacio y voy a escribir H equivalente. Y este va a ser igual, entonces, a ver, espérenme, este de acá. Entonces, este va a ser igual, paréntesis, a 12 veces por la inercia y dividido para 12, cierro paréntesis, y esto elevado a la raíz cúbica, sería 1 dividido para 3, ¿no? Pongámosle 0.3333, ¿ya? Y encuentro la altura equivalente. Esperen un segundo. A ver, sería por esta. A ver, estoy equivocada. Este viene a ser 12 por esta. No me corrige. Y dividido para esta de acá, ¿sí? Ahí sí, tengo la altura equivalente. Ya la raíz cúbica de esto, ¿sí? Entonces, ya puedo decir, ¿no? En centímetros. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que una losa de 25 centímetros equivale a una losa nervada de 25 centímetros equivale a una losa maciza de 18.01 centímetros. Ya tengo la equivalencia directamente, ¿ya? Y me voy a ir un poquito más atrás entonces. Si ustedes recuerdan la primera fórmula que yo les di, ¿sí? Me voy a ir un poquito más atrás
Y yo digo entonces que el H mínimo era igual a 0.03 por la longitud. Y voy a despejar esta longitud máxima, ¿sí? La longitud máxima que viene a ser el H mínimo y dividido para 0.03. Y ya vamos a ver a lo que quiero llegar, ¿sí? Entonces yo ya tengo, estas son las claves, ¿no? Para que a ustedes les sirva. Entonces voy a encontrar esta L máxima y yo digo que es igual a este valor de acá dividido para 0.03, ¿sí? Y esto voy a poner en centímetros. Ya. ¿A qué es lo que quería llegar con ustedes? Espérenme un segundo. Listo. Entonces, si nosotros pusimos aquí una losa de 25 centímetros, me dice que máximo puedo ocupar esa losa hasta luces de 6 metros, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si yo cambiara acá? 20 centímetros, ay no, ¿qué pasa? 20 centímetros, ya cambia, ¿no es cierto? La luz máxima que yo puedo aplicar con una losa de 20 centímetros es de 4.82. ¿Y qué pasa si yo pongo 15 centímetros? Luces máximas de hasta 3.60 metros, ¿sí? Entonces, esas son las claves que yo quería darles, para que ustedes vean el plano arquitectónico y le digan ese rato al arquitecto, tú necesitas losas de tanto, para que les contraten, ¿no? Entonces, estos tres numeritos se van a aprender y se van a acordar. 3.60, 4.80 y 6 metros, ¿sí? Listo. Esos tres números ustedes se van a aprender. Entonces, lo que acabamos de ver, luces de hasta 360, este es el límite, ¿no es cierto? De hasta 360 metros, ustedes pueden trabajar con losas de 15 centímetros, losas nervadas de 15 centímetros, tranquilamente. Ya estamos comprobando que yo puedo trabajar con eso. Luces de hasta 4.80, yo trabajo con losas de 20 centímetros, ¿sí? Generalmente en las viviendas yo he visto, ¿no? Ahorita saben hacer, las tendencias han cambiado. Porque los arquitectos dejan espacios más grandes, y yo dejo espacios abiertos para poner el comedor, la sala y la cocina, y dejo más grande, ¿no? Entonces yo puedo trabajar entre luces de 3.80, 4 metros, 4.20 también saben dejarle, losas de 20 centímetros, ¿sí? Y para luces de hasta 6 metros yo trabajo con losas de 25 centímetros, ¿sí? Esos tres numeritos, acuérdense. Si yo tengo más de 6 metros, ya habíamos dicho, yo trabajo con losas de 25 centímetros, pero debo romper la inercia con una viga en la mitad. Y ya yo divido entonces en losas de 3 metros y ya puedo trabajar hasta con estas, con losas de 15 centímetros, ¿sí ven? Entonces, al crear esta viga, yo ya puedo bajarle el espesor de la losa también. Entonces, de esos numeritos ustedes se van a acordar siempre que realicen ese trabajo, ¿sí? Listo. Entonces, hasta ahí lo que corresponde a las losas. Interesante, ¿no es cierto? Y vamos a crear entonces ahorita, aunque ya se nos acaba el tiempo, vamos nosotros a crear la celda de las vigas. ¿O qué les parece si dejamos ahí y continuamos el día de mañana?